Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Buenas noches. Un nuevo encuentro, 11ª temporada del País y los Escritores. Bueno, usted sabe que este mes de enero lo hemos dedicado a reivindicar y a revalorizar y a revisar parte del ciclo 2025. En mayo de este año estuvo presente uno de los grandísimos periodistas del rock nacional y periodista, que es Alfredo Rosso, con quien nos une una amistad de, 50 años. Rosso empieza a trabajar en los medios, en mi viejo programa de audiencia Música Contemporánea, hace muchísimos años. Se ha convertido realmente en un gran periodista de rock. Y vino a hacer un programa, vino varias a hacer, pero bueno, este año vino con sus discos. Créame que es el único invitado que yo permito que traiga música, a no ser los músicos, ¿no? Por supuesto. Así que hoy vamos a recordar el programa con Alfredo Rosso. Como siempre, quiero agradecer a todo el equipo, Viviana del Río, Ricardo Benítez Alcántara, Nicolás Nico Giancaglini, Leonardo Giusti, Jorge Cabrera, a la SADE, porque este es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. 11ª temporada. Hoy recordamos entonces el programa que grabamos con mi querido amigo Alfredo Rosso. Usted. Reencuentro con la música, con los protagonistas, con la cultura. Bueno, una semana muy especial y particular. Se acaba de inaugurar la Feria Internacional del Libro. Los periodistas siempre estamos muy atentos a lo que pasa con la Feria del Libro, porque bueno, la mayoría de los periodistas somos escritores, de esto no queda duda. Pero tengo un gran amigo que va a grabar conmigo el segundo capítulo de este programa, que es Alfredo Rosso, que nos conocemos desde la colimba. Exactamente. ¿Cómo estás, Edgardo? Bueno, yo voy a estar toda la vida agradecido porque mucho de mi vocación de radial viene de ese primer encuentro en el año 1975 contigo en Radio del Pueblo, donde tuviste la gentileza de invitarme a hacer un pequeño espacio en el programa Audiencia, programa pionero de ocuparse del rock nacional, ¿no? Y del rock internacional también. Además, me hiciste conocer a Madre Atómica, así que qué más agradecido puedo estar. Para los oyentes que no saben, Madre Atómica en aquella época era una banda pionera que tenía a Lito Epumer, a Pedro Aznar y al Mono Fontana, un trío tremendo de rock progresivo que producía el señor Edgardo Miller. Una banda que lamentablemente no llegó al disco, llegó después. Después, sí, con otra formación. Con Badalá, con J. Morelli, pero de cualquier manera era una banda tremenda. Impresionante. Pues sabés que en esa época también yo manejaba los Crucis. Mirá, no, esa no la tenía. Claro, los Crucis, y hablamos como caja de sorpresas, Edgardo. Y a Sion también. Sion, que estaba Daniel Andrioli. Mirá, y Pin Furman, que después se hizo el Bubu. Bubu. Claro, Bubu. Sí, así que bueno, en esa época yo andaba desparramado por todos lados, pero bueno, uno es feliz, sabiendo que lo hizo, ¿no? Exactamente. Y yo disfruté mucho de esos días porque para mí la radio era un fenómeno nuevo y me di cuenta de que iba a ser muy adictivo. Y ahora, 50 y pico años después, me doy cuenta de que sí, de que lo es. No, lo bueno, ¿sabes cuál es? Es que seguimos haciendo lo mismo. Sí, seguimos haciendo lo mismo y lo hacemos con mucha alegría. Sé que vos también. Y para mí realmente ha sido un antes y un después. Así que te agradezco mucho una vez más aquella oportunidad realmente primeriza. Bueno, vos sabés que siempre en los libros agradezco a aquellos que me abrieron la puerta, porque yo entiendo que mucha gente importante me abrió la puerta y me dio el lugar. Después uno tiene que trabajar para... Por supuesto, para consolidarlo. Claro. De eso estoy completamente de acuerdo. Y vos trabajaste mucho, hiciste grandes cosas y hacés grandes cosas con la música. Y además tenemos esa pasión, ¿no? Porque esto es algo que supera, porque uno podría decir, bueno, hasta aquí llegué, no, porque siempre uno se levanta con ganas de hacer algo nuevo. Yo pienso, vos al principio del programa decías que somos periodistas en un sentido más amplio, o sea, no solo hacemos radio, escribimos,
y escribimos de otros temas que no son necesariamente la música. Vos hablaste de la Feria del Libro, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho el cine. Pero yo creo que detrás de todo eso, detrás de todas las cosas que hacemos, hay una palabra que es fundamental, que es curiosidad. Si como periodista, en general, para mí como cualquier cosa, pero sobre todo como periodista, perdés la curiosidad y la capacidad de asombro, se pierde un elemento fundamental de la profesión, para mí. Y de la vida, porque la vida es curiosidad. Claro. Siempre estamos descubriendo algo o nos están descubriendo algo a nosotros. Vos sabés que hicimos un programa bárbaro con Pipo Lernoux y fíjate, uno hace 50 años que está dentro, un poco más, de la música rock. Descubrió tantas cosas nuevas para mí en la nota de Pipo, que es amigo de toda la vida, inclusive Sí. trabajé con él en Cantarrock. Y más, le conté que las primeras notas de rock que yo publiqué las hice en Cantarrock. Mirá, claro, en los 80s. Claro, en los 80. Y Pipo me desasnó con tantas cosas porque fue testigo presencial de cosas trascendentes, como por ejemplo la famosa composición de la balsa, que tanta discusión hay, que salió un libro de Andrés Campos donde dice que la balsa la hizo Tanguito en el Sur, en La Trochita, viste que hay un libro que habla sobre eso. Yo lo tuve a Andrés Campos en el programa. La gente que estuvo ahí dice que es una composición compartida entre Tanguito y Lito Nevia. Eso lo dice Pipo Lernoux, eso lo dice Morris, eso lo dijo Javier Martínez. Si los que estuvieron ahí dicen eso, ¿qué pueden hablar los que quizás no habían nacido cuando se hizo la balsa? Eso a mí me produce un poco de irritación, la gente que habla sin saber. O por boca de ganso. O sea que me ha pasado muchas veces por haber estado en los lugares y ver gente de las nuevas generaciones equivocadas en los conceptos, en lo que pasó, porque bueno, uno estaba metido, vivía dentro de la música. Yo creo que hay una maldición que no es argentina solamente, es mundial, que es la teoría de las conspiraciones. A la gente le encantan las conspiraciones. Los temas de la cueva, no solo la balsa, sino muchos otros temas, se hacían en coparticipación, porque era una serie de muchachos reunidos alrededor de una mesa en el bar La Perla o en el arenero de Plaza Francia. Uno aportaba una estrofa, el otro decía, uy, qué bueno, mira, esa estrofa andaría muy bien con esta otra que yo compuse. Y eran composiciones muchas veces de 2 personas o de más personas. Entonces todo ese asunto de fulano le robó el tema a Mengano son pavadas de la gente que busca conspiraciones y que busca, como se dice en francés, emmerder. Totalmente. Yo, vos sabés que he sido y soy un gran admirador de los pioneros, una gran relación con Lito de toda la vida, con Morris. Es más, la mesa de la Giralda, antes de que Morris se vaya del país a Europa, compone sentado, estábamos tomando un café tipo 3 de la mañana, Un golpe de suerte. Sale corriendo y dice, lo tengo. Y es el primer tema que él graba en España. Morris. Ajá. Necesito un golpe de suerte. Bueno, eso lo escribió para que todo se pueda arreglar. Conmigo, claro. Sentado conmigo en el bar de la Giralda. Y bueno, siempre nos acordamos de esa cuestión, ¿no? Que un temazo. Sí. Morris me gusta mucho a mí. A mí también, me parece un grande entre los grandes. Es un grande. Tal vez no tenga toda la difusión que tiene Nevia u otros músicos, pero es un tipo... Sí, además es una de las personas que resume esas grandes influencias que tuvo nuestro rock desde el principio, porque se hablaba mucho de la rivalidad con el tango y todo eso, pero en realidad eso era grupo, porque todos los rockeros del principio habían escuchado tango y folclore. Y Morris es una demostración, porque en sus letras hay... Es un tanguero. En sus letras y en sus melodías hay profundas guiños al tango, ¿no? Es un rock bien urbano. Bien urbano, bien sí. urbano, bien. Y bueno, le ha ido muy bien en España a Morris y aquellas generaciones que lo conocieron, yo en España he hablado de Morris y lo recuerdan perfectamente. Sí. Morris es un tipo muy conocido en Europa, especialmente en España, ¿no? Sí, además apareció en un momento clave, ¿no? Porque empezaba el destape en España, aún no había muerto Franco, pero ya empezaba como a abrirse un poco la sociedad española y de alguna manera les hizo revalorizar su propio idioma, porque la mayoría de lo que se llamaba rock español en aquel entonces eran grupos que intentaban cantar en inglés y en un inglés cocoliche, como los mismos grupos que había acá que cantaban inglés cocoliche. Además, bandas que por ahí eran muy buenas musicalmente, pero que no habían descubierto lo que era la magia del propio idioma.
y nosotros sí la habíamos descubierto y de alguna manera se las enseñamos a los rockeros españoles. Sí, Argentina fue el primer país que fraseó el rock en castellano. Bueno, si no fue el primero, fue uno de los primeros. La cuestión es que para mí generamos... Por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Es que generamos una usina de rock, si se quiere, socialmente caliente, incandescente, socialmente significativo. Porque música en castellano ya había antes, el Club del Clan, sí, claro. Incluso los rockeros de los años 50 que son en Argentina, que son muy respetados, poco conocidos, pero muy respetados, pero faltaba el elemento socialmente urticante. Faltaba una letra como La Balsa, faltaba una letra como Ayer no más, como La Princesa Dorada, es decir, faltaban letras que dijeran cosas, que fueran algo más que un pasatiempo efímero. La diferencia, claro, hablamos con Pipo de la grieta que había en esa época con la música que nosotros les decíamos comercial o complaciente, ¿no? Porque bueno, que esto ha pasado, pero en aquella época era muy notoria la diferencia y lo que pensábamos, porque además yo creo que nuestro movimiento tenía una cuestión básica, era una forma de vivir, una idiosincrasia, no era solamente la música. No, yo siempre digo que lo que quería la generación nuestra era que nadie le escribiera el libreto de sus vidas. Exacto. Se daba cuenta de que su vida era única y no quería tener el temor reverencial de tener que pedir permiso para seguir una profesión o para seguir una carrera o para no seguir ninguna. Entonces, pronto se dio cuenta esa generación de que para llevar a cabo esa osada actitud de vivir tu vida de acuerdo a tus propias reglas, tenías que también hacer un esfuerzo, porque se paga un precio, se paga un derecho de piso. Y vaya si lo pagaron nuestros rockeros. Bueno, aparte había una persecución muy grande del Estado a través de la policía, no era extraño que después de un recital los hubiera una redada y se llevaran 20, 30 tipos presos, y es más, te llevaban preso por tener el pelo largo. Sí, y estudiando un poco la escena internacional uno se da cuenta de que no es solamente el hecho de que hubiese en nuestro país gobiernos de facto en aquel momento, que ya de por sí era una desgracia que hubiera un gobierno de facto que nadie había elegido, pero también en otros lugares del mundo los jóvenes que se apartaban de la regla socialmente aceptada, y te estoy hablando de países civilizados y de primer mundo, ¿no? Te estoy hablando de los propios Estados Unidos o Inglaterra o incluso Francia, también tenían su represión porque les asustaba a los poderes establecidos que hubiese una nueva generación que tenía sus propios códigos que todavía ellos no conocían ni podían dominar. Con el tiempo esas cosas cambiaron también. Pero en aquel momento hubo una sensación de que había una generación que se puede llamar la generación de la contracultura joven, que quería dejar su marca en el planeta y que quería cambiar algunas cosas. Y varias cosas las cambiaron. Lo que pasa es que se integraron tanto a nuestra vida de hoy en día que no nos damos cuenta que empezaron ahí. Por ejemplo, la libertad sexual, ayudada por la píldora anticonceptiva o lo que vos quieras, que empezó a difundirse en aquellos días. Pero además de eso, además de la cuestión de la libertad sexual, la libertad de elegir su propia carrera estudiantil o la libertad de llevar las ropas que se les diera la gana, porque nuestros jóvenes vestían como sus padres hasta ese momento. Y sí. Diferentes talles, pero llevaban el mismo saquito gris y el mismo trajecito que llevaban sus viejos. Y tenían básicamente la misma visión del mundo. Y el rock contribuyó a cambiar eso, a concientizar. Y por eso es tan importante la generación de la cueva. Yo nunca digo que empezó el rock esa generación, pero sí que empezó el rock argentino socialmente significativo. Además, lo interesante es recordar los festivales, ¿no? El de Gustos especialmente. Sí. El de Gustos que trajo un cambio notable, a tal punto que en los años 70 se hacían colas interminables en el Cine Ritz para que los pibes de la nueva generación vayan a ver un festival que cambió una historia, porque cambió la historia ese festival. Edgardo, tenés tanta razón. Y hay que reivindicar a una persona que poca gente conoce, que es Michael Wadley, que fue el director de esa película. Te digo que es un trabajo que no le envidio, porque lo que debe haber sufrido ese director, entre los cameraman estaba Martin Scorsese. Y a veces cuenta lo que fue el sufrimiento de esos
más de 3 días, fueron casi 4 días en realidad, de filmar en condiciones apocalípticas realmente, por barro, por lluvia, por falta de electricidad, por y las figuras que tenía el festival, ¿no? Y las figuras que tenía el festival. Yo creo que la película de Woodstock produjo en el mundo, no solo en la Argentina, un efecto tremendo porque fue la primera vez que pudimos ver a nuestros ídolos en colores con un sonido estéreo, una cosa maravillosa, porque te recuerdo que la película se estrenó en el Cine América, Sí, después claro. pasó por el Cine Normandí de la calle Lavalle y después fue a dar al Ritz, donde se convirtió Pero en una mucho película de culto, pero mucho bastante después. Mucho sí, después, sí, sí. 75, Sí, 74, sí. 75. Y por la ahí. cuestión es que nosotros no lo podíamos creer en ese momento, poder ver a todos nuestros ídolos en color y escucharlos, ¿no? Bueno, las películas que yo había visto, que soy fana como vos, eran la de Beatles, había un cine en Devoto, el cine Aconcagua, que la daba los viernes y sábado. Y yo me acuerdo que ¿te acordás que antes eran 3 funciones? Vos amabas esos cines de Sí, continuado, igual sí, que yo. Sí, sí. Yo empecé a ir al cine a los 8 años. Mirá. Mi vieja me metió 2 cosas, la lectura y el cine. Mi vieja era una persona amante del cine y de la lectura. Qué bueno, Y qué bueno. ella tenía en su mesa de luz, siempre tenía un libro. Siempre tenía un libro. Y el cine, bueno, mi vieja era fanática del cine. Entonces, en un momento que mi viejo se enferma, mi mamá me dijo, bueno, vos ahora tenés que empezar a ir al cine. No te vayas a quedar en la casa de nadie, vos vas al cine. Y estaban esos clásicos Ben-Hur, ¿te acordás de esas películas extraordinariamente largas? Sí, además con un presupuesto, porque en ese momento no podías dibujar con inteligencia artificial los extras. No, eran había que extras. pagarles. 50, 100 mil extras. No era chiste, pero bueno, las películas de música a uno le trajeron la posibilidad de acercarse, porque yo siempre digo, la primera vez que vi a McCartney en el 93, saqué entradas de más. ¿Sabes por qué saqué entradas de más? Porque era tanta la ansiedad. Y yo dije, yo esperé 30 años para ver a 2 tipos. Totalmente, sí. Además, Yo no nunca lo podíamos- pensé que no después- lo podíamos creer. No. Yo nunca pensé que iba a estar en Liverpool, nunca pensé que iba a estar en el No, museo, no. en la casa de Paul. Es más, no estábamos seguros si existían, si en realidad no era, si no era. Vos sabés que sí, yo acuerdo la primera nota que sale de Beatles, no sé si fue en el 60, 61, salió en Clarín Revista, que era una revista Ajá. con tapa color y adentro creo que era sepia o algo por el estilo, no era todo color. Y recuerdo que mi viejo me dijo, mirá estos tipos, el pelo que tienen. Yo nunca imaginé lo que iban a significar en mi vida después. Sí, totalmente. Fue un antes y un después. Bueno, fueron un símbolo de esa contracultura de la que yo te hablaba antes, ¿no? Porque de alguna manera personificaron todos esos cambios que se iban a venir en la música, en el arte plástica, en la filosofía, un montón de cosas. Ellos estuvieron ahí, porque ellos eran muy curiosos. Date cuenta como la curiosidad es fundamental, ¿no? Harrison era curioso, por ejemplo, por las religiones orientales y por las filosofías orientales. Lennon era curioso por la política, era curioso por el arte abstracto. McCartney era también un tipo muy interesado en la literatura, fue amigo de Burroughs, ayudó a financiar una librería de libros alternativos en Londres. Un intelectual, McCartney. Un intelectual. Y Ringo era muy interesado en el cine, a tal punto que fue actor antes que ninguno de los otros Beatles fuera de las películas de los Beatles, me refiero. Claro. Sí, yo creo que Beatles... Y además de Lennon, que estuvo con Richard Lester en Cómo gané la guerra. Sí, una película muy loca. La vi. Pero digo, vos sabés que lo interesante además es que es un proceso tan corto el de Beatles en el tiempo, porque fíjate... Fueron 10 años. 10 años. Y en Como grupo, aclaramos. Sí, bueno, McCartney sigue, Ringo sigue, los otros dos lamentablemente no están, pero bueno, de Harrison y de las músicas que él le gustaba, yo tuve la entrevista en el 76 con Ravi Shankar. Qué lindo eso. Eso fue en el Hotel Salles. ¿Y sabés quién me hizo la de traducción? La hermana de Pancho Osterhead. Mirá. Anita, vino con Alarraca y vino con la esposa. El que tocaba las tablas. Claro, que era es la mamá de Nora Jones, la que vino acá. Y vos sabés que cuando le pregunto por Beatles, cambia la cara Shankar y me dice, Shanana, smoking crack, no. O sea, que el tipo lo que le había molestado, que fumaba marihuana, viste, era un tipo muy especial. O sea, es como que él
no asimiló como una buena experiencia la relación con los Beatles. Y es una lástima porque, bueno, para mí ellos aprovecharon muy bien la... Yo creo que, no sé cómo habrás asimilado la experiencia a nivel personal, pero a nivel business le vino fantástico, porque claro. El contacto con George Harrison multiplicó su fama en todo el mundo, ¿no? Y permitió que tocara en los festivales de Monterrey, en el Festival de Woodstock, y además en la gira de George del 74. Y en el festival famoso que hicieron por los niños... Bueno, por Bangladesh, sí, claro. también obviamente que él le pidió a Harrison ayuda y Harrison le trajo a Bob Dylan, por ejemplo. A Ringo Starr, a Jim Keltner, a Badfinger, en fin. Un gran disco ese, Sí, totalmente. Yo lo tengo en CD, lo tengo en la caja original. Una belleza. Vos sabés que el DVD no se veía tanto, era medio difícil de conseguir. Ahora todo se consigue online, pero... ¿Vos lo conseguiste? No, yo no lo tengo original, pero vi la película un par de veces más. Sí. Es impresionante. Y la verdad que sí. Impresionante. Hay cuestiones como esto que hablábamos de gusto que marcan una época. Pero bueno, trajiste música. Abrimos. Sí, ¿Con qué abrimos el primer tema que escuchamos hemos hablado de los orígenes del rock cuando vos mencionaste la balsa, pero yo te quería traer una cosa de ahora, del rock argentino de ahora. Es una banda que se llama Mora y los Metegoles, con una chica que canta muy bien y unas letras muy interesantes. Ese fue el primer tema que ya escuchamos. Sí. Y ahora te quería hacer escuchar a un gran cantautor que en este tema tiene una particularidad. Encontró una foto suya que le dio la mamá de su infancia y le habla a ese chico que fue. Qué bárbaro. Se imagina a ese chico y le dice las cosas que posiblemente le vayan a pasar en el futuro porque se va a transformar en el hombre que él es hoy. Omar Yamarco, un gran cantautor argentino, Migas de Pan. Usted. Veo en esa foto sonreír, feliz, con las rodillas sucias de jugar. Sabes, tuvimos que pelearla y no aflojar, tuvimos que inventarnos para andar sin miedo por la vida. Hoy me conmueve tu fragilidad. Quizás todo lo que soy ya estaba ahí. Sabes, los sueños que logramos alcanzar seguro te emocionan más que a mí, que todo me parece poco. Niño de crayón, hombre de metal, ¿a dónde vas? Deja de correr, deja de tirar migas de pan. No hay donde volver, no hay donde llegar, solo caminar. Te veo en esa foto sonreír, feliz, con las rodillas sucias de jugar. Sabes, aquello que tuvimos que ocultar de la mirada cruel de los demás también nos hizo fuertes. Voy
buscando en los espejos tu candor. Soy el hombre en que te vas a transformar. Soy un hilo que urde el tiempo en su telar, un rostro en otra foto que quizás un anciano está mirando. Niño de crayón, hombre de metal, ¿a dónde vas? Deja de correr, deja de tirar migas de pan. No hay donde volver, no hay donde llegar, solo caminar. Seguimos compartiendo esta hermosa charla con mi querido amigo Alfredo Rosso. La verdad que es reencontrar una época. Ustedes entenderán que para nosotros poderles transmitir estos conocimientos, ¿no? Es decir, toda la experiencia, que no quede olvidada, que la gente nueva vea lo que pasó, lo que se hizo. Yo creo que es muy interesante todo el proceso en que se formó esta contracultura argentina, que pasó por muchos lados, pasó por el Instituto Di Tella, que fue un lugar, yo te diría como un lugar tremendo de las artes plásticas y de la resistencia artística de los años 60, ahí en la calle Florida, de donde proviene gente como Marta Minujín, claro, como Jorge de la Vega, como el recientemente Ido Yuyo, que se nos fue hace poquito. Bueno, un montón de personas que fueron fundamentales en el arte. También fue una época de grandes pensadores, de periodistas, de filósofos. Había semanarios, ¿te acordás? Había semanarios. ¿Cómo no? Claro. De política, como Primera Plana, como Confirmado. Realmente fue una época... El Informador estaba también. Sí, fue una época muy fructífera en lo que hace a la cultura. Y en medio de todo ese caldo se fue generando la generación de la cueva. La generación de la cueva que crece en los años 66, 67, 68, y después del éxito de la balsa, obviamente, las demás grabadoras salieron a contratar a todo lo que se moviera y tuviera pelo largo y una guitarra. Claro, hay cosas muy buenas y hay otras que son olvidables. Obviamente, como en todos los casos, pero lo interesante de toda esta movida es que sigue teniendo vida en pleno siglo XXI. En este momento, lógicamente, existen otras corrientes musicales que tienen muchos adeptos, que tienen miles de espectadores. Me parece bien. El rock es simplemente otra de esas ramas que salen de ese árbol creativo y sigue teniendo sus adeptos, y yo francamente sigo muy pegado a los recitales y a las grabaciones en mis programas de radio, y sé que hay mucha gente haciendo música y letras muy, muy interesantes, como hemos comprobado con Omar Yamarco, con Mora y los Metegoles. Tenemos otro para después, pero sí. Digo, yo respeto las voluntades populares, hay que respetarlas. Por supuesto que sí. Nadie es dueño de la verdad, y que uno tenga un gusto musical que no se parezca al que tenga otro, bueno, es otra cuestión esa, pero yo creo que nosotros vivimos una época impresionante del crecimiento, desde el nacimiento, el crecimiento y la etapa extraordinaria de los 80 del rock, que llega ahí al gran público, porque el rock llega al gran público en el 82 con Malvinas empiezan. Yo creo que sí, yo creo que empieza también con una nueva generación de jóvenes que se ocupan de otras partes de la cosa, como por ejemplo de fundar sellos independientes, de hacer managerismo de rock, de ver las posibilidades de exportar nuestro rock, porque los 80 es la época en que salen de la Argentina a conquistar Latinoamérica, Soda Stereo, Miguel Mateos, hasta los Enanitos Verdes, que tuvieron mucho éxito en México sobre todo. Sí, sí. Hubo algunas giras de Charlie también. Bueno, después, más adelante en la historia, Fito Páez y Andrés Calamaro. El éxito de Andrés en España es innegable. Yo creo que ahí empieza como la noción que tiene el resto del mundo de lo que es el rock argentino, por lo menos el resto del mundo hispano, ¿no? Y sí, Montesano también le ha ido muy bien en España. Por ejemplo, sí. Yo creo que la importancia del rock de los 80 es que
se subió muy bien también a esa sensación de que la multimedia hacía que el mundo fuese más pequeño. Claro. Y ya hubo una inmediatez de la información que después se consolidó con las redes sociales. Porque ahora cualquier cosa que haces tiene repercusión en todas partes. Es increíble que... Este programa es mundial como el tuyo, porque lo escuchan en cualquier parte del mundo. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, es tal cual. Y está pasando que grupos argentinos que en nuestro país tienen, digamos, un razonable cantidad de fieles, hacen giras por Europa. Porque tienen fans que los han escuchado por internet y que les ha gustado. ¿Entendés? Entonces, a mí me parece que eso es positivo. Eso es uno de los aspectos de la tecnología que hay que tener en cuenta. Y me parece muy positivo que pase, ¿no? Excusas porque me estaba cayendo, estaba bajito, me sentía mal. No, está bien. Son épocas importantes. Después, yo creo que como todo movimiento llegó una planicie en un momento, quedó ahí, pero coincido con vos, si vos salís y recorrés y en muchísimos lugares, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. No, es una cuestión federal, ¿eh? Es federal el rock, ¿eh? Yo he escuchado en Córdoba, he ido a ver muy buenas bandas que no han llegado nunca a Buenos Aires. No, y algunas que han llegado y se han consolidado, porque fíjate vos, de Mendoza hemos tenido, por darte un ejemplo, usted señálemelo, de Córdoba, Francisca y los Exploradores, gente que empezó teniendo éxito en el radio de acción de su provincia y también tuvieron éxito en el resto del país, porque, como te decía, ahora las comunicaciones son mucho más rápidas, aún en un país con extensión geográfica amplia como es el nuestro. Entonces, yo creo que la salud del género rock en el siglo XXI en Argentina es muy buena y invito a mucha gente a que conozca los nuevos representantes de nuestro rock porque están actuando, los y las, porque tenemos un movimiento de cantautoras fantástico. Sí. Fantástico. Cuando en el principio hubo 3 o 4 nada más. Sí, ahora digamos que en cuestiones de género la cosa está bastante más pareja, no diría que está igualada, pero está bastante más pareja y eso es una alegría. Cuando escucho a Nina Suárez, la hija de Rosario Blefari y Mario Suárez, cuando escucho a Cambeskin o a Lucy Patané o a Maca Monamú o a tantas otras grandes... Me gusta la cantante de Mamita Peyote. Bueno, por ejemplo. Me gusta, me encanta. Bueno, y además esto mismo que está ocurriendo en el rock está ocurriendo en el folclore contemporáneo, está ocurriendo en el tango contemporáneo, está ocurriendo también en el campo del jazz argentino. Yo tengo a pocas cuadras, por suerte, bebop, así que 2x3 me doy una vueltita para ver qué hay de nuevo y me sorprendo a veces, digo, ¿cómo yo no conocía esto? y había una cola larga de gente para ver a una pianista o para ver a un cantante o a un trompetista. Hay una chica Iglesias que he visto que... Ahí tenés, sucede eso, sucede que de repente te desayunás de alguien que a lo mejor está tocando hace 2 o 3 años y hay un montón de gente que dice, pero esta chica tiene 2 o 3 discos ya, discos o el equivalente digital. Bueno, ¿no? Sí, ya no es lo mismo. A pesar de que muchos músicos han decidido poder editar el creo que el físico. El disco físico es algo irreemplazable. Es como el libro físico. Sí. Pero me gusta a mí la idea de la convivencia de los formatos. No me gusta que un formato reemplace a otro. El mundo ideal para mí es donde conviven el disco físico, sea en vinilo, sea en CD, con el disco digital o la música digital. O sea, que la gente pueda tener su opción, que puede elegir. Lo importante es que la música siga circulando. Yo coincido porque, cuando salió el vinilo, que fue un éxito notable, empezaron siendo... ¿Te acordás que los primeros vinilos, los long play, los LP eran chicos, no salían con 12 temas o 10? No, tenían 4 por lado. Claro, 4 por lado. Y después, cuando vino la moda del cassette, del magazine, siempre se hablaba de que se terminaba el vinilo, nunca se terminó. Y después cuando cae el CD, que ya el CD era algo, casi un disco, que podía tener arte y todo lo demás, pero que era más chico. Sin embargo... grandes grupos nunca desistieron de publicar en vinilo, sí, ¿no? Sí.
Mirá, yo creo que cada formato tiene su parte positiva y su parte negativa. Su encanto, ¿no? El encanto del vinilo es innegable. Para mucha gente el sonido es más orgánico y más cálido, pero también tiene otros problemas, como ser los discos que vienen medio doblados, el ruido de púa. A alguna gente le encanta el ruido de púa, pero si tenés que escuchar una parte pianísima de una obra clásica, te aseguro que no te va a encantar demasiado. Entonces, el CD tiene la ventaja de no tener ese ruido de púa, tiene la ventaja de que podés poner mucha más música en el disquito, podés armar cajas de mejor grupos. archivo, Sí. archivo, claro. Y podés hacer un librito de información que es mucho más amplia que lo que puede tener la contratapa de un álbum. Pero bueno, ya te digo, eso es cuestión de elecciones. Lo importante es que la música continúe. Bueno, por eso, ¿a quién presentamos ahora? Mirá, vamos a escuchar a un hijo de un grande, que a su vez es un grande él también. Moreno Veloso, hijo de Caetano, que estuvo hace muy poquito en Buenos Aires. Sí, sí. Y vamos a escuchar el tema que le da título a su último álbum, Mundo Paralelo. Mas somente quando dos pés e toda a verticalidade são cravados por uma ladeira. Jitonu, beleza ou nada. Nada, nada, nada mais me alegra que a presença negra, que a beleza negra, que a cultura negra no Ilê. Aie, a sua estampa vermelha, preta, branca e amarela é a mais bela que meus olhos podem ver. Na subida feliz do Curuzu, na saída do Ilê no carnaval, eu me transporto a um mundo paralelo. Aquilo ali é um elo com o transcendental. Eu me transporto a um mundo paralelo. Aquilo ali é um elo com o transcendental. Nada. Acordei, como sempre, gostando de ser noite, de situar a obra do sol. A minha tecnologia, a minha aldeia, os meus nomes, a minha vingança. A minha vingança. A minha vingança. Nada, nada, nada mais me alegra que a presença negra, que a beleza negra, que a cultura negra no Ilê. Aí, a sua estampa vermelha, preta, branca e amarela é a mais bela que meus olhos podem ver. Na subida feliz do Curuzu, na saída do Ilê no carnaval, eu me transporto a um mundo paralelo. Aquilo ali é um elo com o transcendental. Eu me transporto a um mundo paralelo. Aquilo ali é um elo com o transcendental. Voltei, quando canta o perfume vasto da engoma, é de cada aurora dos soltos, a foché das práticas, em mel cru, e toda a verticalidade são cravados por uma ladeira. Jitonu, beleza ou nada. Alfredo, qué buena música trajiste. Bueno, muchas gracias. Traté de traer algunas cosas que se escuchan poco en la radio, francamente. Por eso te dije, te cedo, sos la única persona a que yo le cedo que arme una programación de música. Bueno, es porque un si honor. para vos, siempre que me recordás esos primeros momentos, para mí es un honor tenerte aquí. Porque además, lo lejos que has llegado y escucharte, vos sos una verdadera enciclopedia de la música rock, un tipo que deben reconocerte como lo hicieron con Claudio el otro día, con Clayman, porque sos un tipo ilustre en el periodismo, sos un intelectual impresionante,
con conocimientos que uno ni se acuerda de cosas que vos tenés una precisión. Los cines donde daban gusto, por ejemplo. Es que es difícil olvidarme de esas cosas, porque Iba fueron vos, muy emblemáticas para Vos mí. ibas al cine. Sí, mucho, muy seguido. ¿Sabes a dónde iba mucho? A los cines de la L, los que daban Claro. películas de autor. Los Suar. Los Suar, Lorraine, Loire, Sí. y había alguno más, la memoria falla. ¿no? O al arte también. Al arte también, porque eran los donde había los ciclos de Ingmar Bergman, de Jean-Luc Godard, de Pasolini, Michelangelo Antonioni, en fin. Bueno, yo en la época... Y también las películas bizarras argentinas, como Mosaico, que la dieron hace Sí. poco en el Bafisi, como Tiro de Gracia, donde actuaba Javier Martínez y Pony Micharvegas, entre otros. Y Pariente, ¿te acordás de Edgardo Suárez? Tuve el placer, poco antes de que él fallezca, Sí. fuimos a un encuentro federal en Mar del Plata de Cultura, y me tocó viajar y estar en la habitación con Edgardo. Qué grande, en el Hotel Edgardo. Provincial. Las cosas que me contó, él había grabado, yo lo conocí a Edgardo cuando grabó los 20 poemas de amor de Neruda, ¿te acuerdas? Ah, qué lindo, por la voz de él. Claro, los discos de Cabal. Sí, sí, sí. Bueno, y la presentación se había hecho en Sanse de Olivos. Y bueno, me habían invitado, y imagínate, recién empezaba, creo que fue 73, 74. Yo recién empezaba en el medio, imagínate, me encontré con cada personaje, estaba Ringo Bonavena, había cada tipo que yo, viste, te imaginás, Sí, sí, joven, sí. recién empezado. Y el tipo me dio la mano, me firmó el disco, y yo salí emocionado, aparte me había tomado todo. No sé cómo llegué a mi casa porque había tantas cosas para tomar. Y bueno, Suárez fue un actor, Sí, locutor. sí, sí. Locutor de primera línea, aparte, y Hola, tenía una muletilla pariente. que me encantaba. Pariente. Pariente. Muy peronista, ¿eh? Ah, mirá, no sabía. Muy peronista. Y estuvo perseguido en su época también. Y además fue el que intentó hacer el Woodstock argentino, Lobos. Claro. El Festival de Lobos, que no se pudo hacer por varios motivos, pero la cuestión es que el tipo lo intentó. Que bueno, volviendo a los cines, sí, Sí. yo iba al arte, y bueno, el Séptimo Sello lo vi en el arte. Tremenda El película. acorazado de Potemkin lo vi en el arte. Claro. Los Siete Samuráis lo vi en el arte. Mm, Así viste esa saga de películas, bueno, y obviamente que he visto todo Fellini, todo Pasolini, o sea, son películas extraordinarias que uno ama, ¿no? Como ahora veo que hay muy buenas películas, sí. pero esa fue una época. Una época muy especial, y me agrada decir que el arte ha sido reciclado y que actualmente fue parte del Bafisi. O sea, se estuvieron dando grandes películas en los últimos días en el Festival de Cine Independiente. Está muy bueno eso. Bueno, yo me acuerdo cuando vi La muerte de Sebastián Areche y su Pobre en Tierra, la película de Sarkis, Sí. la película trágica, murieron 2 o 3 en la filmación. Mirá. Una película extraordinaria, que bueno, lamentablemente, a veces por lo que dijiste al principio, los gobiernos dictatoriales que viste ven sombras en todos lados y piensan que censurando van a lograr contener a la población, es todo lo contrario. Exacto. Cuando vos reprimís, más interés hay y más curiosidad. Sí, más bien. Entonces, pero qué bueno el Bafisi, qué bueno. Y qué bueno las películas que recordaste. Sí, sí, porque en realidad de toda esa época, recordémosle a la audiencia, no existía obviamente la posibilidad de ver películas en computadoras No. o en celular, porque no había ni computadora ni celular. Tampoco había VHS, no había video, no había nada. O sea que la película la tenías que ir a ver al cine. Y si te la perdías, tenías que esperar un ciclo de ese director para volverla a ver, O la reposición. para poderla ver. Claro, sí, era, viste que se hacían unas colas bárbaras porque uno decía, mirá que el 15 termina, ¿eh? No la dan, el 15 termina. Pero yo iba mucho al cine con mi primera novia, que creo que vos conociste, fanática del cine. Lo primero que hizo, cuando yo estaba había salido del servicio militar, lo primero que hizo ella fue empezarme a llevar al cine. Porque claro, yo había pasado una época, como 15 meses en la colimba, y no había ido muy poco al cine. Y íbamos a un cine ahí que estaba en Cabildo, y empecé, el Cine Lido, no estaba en Cabildo, no me acuerdo en qué calle, estaba por Saavedra, el Cine Lido, y íbamos a ver películas, y con ella vi todos los clásicos. Fue mi mujer, la madre de mi primer hijo, o sea,
Aparte vos recordás que había un olor a cine de barrio. Sí. No un olor desagradable, un olor amistoso, como una sensación de pertenencia, hogareña. Hasta la butaca tenía uno. Totalmente. Yo me siento acá porque me gusta. Totalmente. Sí, sí. Y los amores que surgían en el cine, ¿no? Bueno, eso merecería otro capítulo y otro programa. Pero bueno, yo creo que la cuestión de recordar, como dije antes, y de revivir momentos le hace bien a todo el mundo, porque no toda la historia está escrita, y sería imposible que toda la historia esté escrita, del rock, del teatro, del cine, porque en definitiva no alcanzarían miles de páginas, pero creo que es importante tener la memoria fresca. ¿Me permitís un golpe bajo? Dale. Hablaste de recordar y revivir, y yo te traje un tema que presenté en audiencia en 1975. Peter Hamill, gran músico inglés, fue la primera nota de un músico internacional que yo escribí en la revista Mordisco en esos días del 75 en que fui a tu programa. Y te llevé este disco que se llama Nadir's Big Chance, Nadir's Big Chance, y hay un tema que es una balada preciosa que quería volver a traértela medio siglo después. Peter Hamill. Been alone so long. Estuve solo mucho tiempo. Been alone so long that I've forgotten what it's like to feel somebody next to me and hear her breathing peacefully when I wake up at night. Wake up at night. Been alone so long that I've forgotten what to say. If I meet somebody who might easily resemble you, I smile but look away. I look away. Been alone so long that I've forgotten what to do, how to make the whole thing right, and how to help if she's uptight, and when to run, when to fight, how to make her stay the night. And if I ever knew
Se pasó rápido, ¿eh? Se pasó rápido porque la pasamos bien. No bien, muy bien. Muy bien. Pero bueno, qué buena música me trajiste. Vos sabés que yo me acuerdo cuando llegabas a la radio con el pelo corto y con los discos abajo del brazo. Sí. Perfectamente, la tengo tan clara esa imagen, ¿no? Me toca pasar, está a 2 cuadras la radio, me toca pasar y ver con un dejo de tristeza, que ahora es una escuela, algo por el estilo. ¿Que había 3 radios ahí? Claro, estaba Planta Baja Belgrano, Sí, AM950, la original. sí, Después arriba en el segundo piso LR2 Radio Argentina, que ya no existe, sí. y LC6 Radio del Pueblo, que es Radio Buenos Aires, que donde trabajábamos Donde estábamos nosotros, nosotros, sí. 1350 kHz, que había que hacer milagro para sintonizarla, Y bueno, porque estaba muy alta en el dial. claro, hacíamos Era- lo posible. Pero igual. había 16 radios, nada Sí, más, no sí, es como sí. ahora. No había, ya tener un programa de radio en la época era algo impresionante. Para mí era magia. Además había mucha madera en ese edificio, no sé por qué. Difícil. Bueno, cuando Romailo adquiere la radio, la licitación, se llevó objetos importantes. Los jarrones de la entrada, que eran bellísimos, se los llevó él. Mirá. Las puertas del estudio están en lo que fue, no sé ahora dónde estará, yo creo que Belgrano ya no está más ahí, pero él armó la radio en la Guía de la Industria, ahí Mirá. en Rivadavia, al lado de Continental. Y ahí llevó muchas cosas de Radio Belgrano. Entiendo que no está más porque, bueno, ahora es CNN, la radio. Pero estamos muy cerca. Sí, cerca. De Belgrano estamos, de la vieja Belgrano, A 2 la cuadras. a 2 cuadras. 2 cuadras. Mirá. Che, Alfredo, decirte gracias. Por favor, yo soy el agradecido. No, es un placer y estar con vos, compartir este tiempo, este espacio y hablar de todo, ¿eh? Hablar de todo. ¿Tu libro, el último? Estoy... El que publicaste. El que publiqué ya hace un tiempito fue un libro acerca de Bob Marley en la serie para principiantes que hacía Juan Carlos Kramer, otro pionero de nuestro periodismo. Y ahora estoy preparando uno acerca de los festivales a los cuales he ido. Y se llama Las peores fotos de los mejores festivales. Qué extraordinario. Pues son mías las fotos. Señores, Nico Giancarlini, operación técnica, Ricardo Benítez Alcántara en la producción, investigación periodística, invitado Alfredo Rosso, mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.